Todos a todos en el nombre de Jesús. Voltea a tu prójimo, sonríele y di, algo bueno y poderoso te va a pasar en este servicio. Yo le creo a Dios. Amén. Va a pasar. Creer correctamente no se trata de, si creo en algo el tiempo suficiente, con fuerza, con ahínco, se volverá real. No, creer correctamente no se trata de tu creencia. Creer correctamente es creer en un objeto que es correcto. Y este objeto es nuestro Señor Jesucristo. Jesús miró a los judíos de su época. Y esto es lo que dijo Jesús en el capítulo de Juan, capítulo 8. Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si permanecen en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Jesús estaba hablando con personas que conocían la ley. Y Jesús les dijo, a esta gente que conocía la ley, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, ¿cuál es la verdad que Jesús vino a traer? Amén. Juan capítulo 1, vean aquí. La Biblia dice, en Juan capítulo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese es nuestro Señor Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vayan al versículo 14. Aquí dice, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así que Jesús, el Verbo era Dios. Recuerden eso, lo leímos justo ahora. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vean, lleno de gracia y de verdad. Miren el versículo 16. Porque de su plenitud, pasamos por alto Juan 1, el testimonio de Juan sobre él. Y miren el versículo 16. Porque de su plenitud, la plenitud de sabiduría y conocimiento tomamos todos. Y gracia sobre gracia, de su plenitud, estaba lleno de gracia y verdad. La frase gracia por gracia, la frase gracia por gracia. La palabra por es la palabra griega anti, que también es nuestra palabra anti. Cuando piensas en anti, ¿en qué piensas? En contra, ¿cierto? Pero si buscas en tu diccionario y miras anti, anti no siempre es en contra. Anti también puede ser en lugar de, a cambio de. Entonces, gracia en lugar de gracia. Y de repente tuve una visión interna. Muy bien, el Señor me mostró esto internamente y vi las olas del océano llegando a la playa con una ola fresca. Cuando la ola retrocede, viene otra ola. Ola en lugar de la ola que pasó antes, en lugar de la ola que salió, en lugar de la ola que acaba de irse. En otras palabras, nunca habrá una necesidad en tu vida que no pueda ser suplida por una ola fresca de la gracia de Dios. ¿Puedo oír un buen amén? No hay necesidad en tu vida que no pueda ser satisfecha completamente y de manera abundante por su gracia. Amén. Una vez que usas una gracia, por ejemplo, una gracia fresca viene, y la mejor imagen que puedo mostrarles es a principios de este año, cuando algunos de mis pastores y yo fuimos a Israel, e Israel acababa de salir de una sequía de más de 10 años oficialmente, y ellos tenían un gran diluvio de lluvia cayendo. Había nieve en Jerusalén. Y fuimos en marzo, en primavera. Nunca había visto el mar de Galilea así. Miren aquí. Tomamos este video al lado del mar de Galilea. Vean esto, entra una ola. La primera ola, la salvación, todos nosotros fuimos salvos. Pensamos que era todo, pero no, vino otra ola. Nos bautizamos en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas y los dones del Espíritu. Llegó otra ola y esa fue para nuestros cuerpos. Estamos curados, aleluya. Otra ola llegó porque no somos demasiado inteligentes y es la ola de sabiduría y suministro. Vamos, iglesia, aleluya. ¿Entienden? Ola en lugar de ola, en lugar de ola. Lo mismo, la idea, la gracia, en lugar de gracia, en lugar de gracia. Aleluya, para el resto de tu vida. Y todo es gracias a Jesús en la cruz. Algunos de ustedes son duros, como les compartí hace rato, ¿de acuerdo? Y hay lugares rotos en tu vida. Hay agujeros en tu alma emocional. Nadie ve el dolor, nadie ve el agujero. Y los agujeros no te hacen santo.
Recuerden que la palabra santo viene de la palabra entero, íntegro. Entre más completo estés, eres santo. Y solo Jesús te hace entero, siempre integrando a la gente, siempre recogiendo pedazos rotos, colocándolos juntos. Amén. Jesús te hace completo. La santidad es un subproducto de estar completo. Ahora vean esto. Este próximo video que van a ver es la gracia de Dios como un tsunami golpeando todos nuestros lugares rotos, todos nuestros agujeros, todas las cuevas en nuestro reino emocional. Vean aquí. Aquí viene la ola. Acaba de golpear ese acantilado pedregoso. Muchos de nosotros somos como ese acantilado pedregoso. Somos duros, pero estamos rotos. Estamos agrietados. Hay grietas por todas partes, pero intentamos ser fuertes. Pero ¿sabes algo? Cuando entra la ola, llena el agujero. Amén. Entonces, cuando pensaste que la gracia se había ido, otro suministro de gracia entra y llena cada grieta de tu corazón roto. Y llena cada grieta de tus heridas emocionales. Recibe la gracia. En el nombre de Jesús, recibe la gracia. Amén. Amén. Lo único que puede obstruir esto es que trates de hacer algo, trates de ser merecedor de ello. Y no puedes. La única forma de parar la gracia, ¿sí? La única forma de evitar que los beneficios de la gracia entren en ti es que seas mojigato. Cuando Dios hizo un pacto de gracia con Abraham, los 10 mandamientos no habían sido dados en el monte Sinaí. ¿De acuerdo? Dios le dio a Abraham un pacto incondicional de gracia. Es decir, no se basa en su bondad, se basa en la bondad de Dios. No se basa en su fidelidad, se basa en la fidelidad de Dios. Muchos años después, aún antes de que se dieran los 10 mandamientos, se dieron 450 años después de Abraham. Los hijos de Abraham se convirtieron en 12 tribus en Egipto. Y luego se levantó un faraón que no conoció a José y los oprimió. Faraón es un tipo del diablo. Así que mientras sufrían bajo el latigazo de sus amos tiranos, los egipcios clamaron a Dios. ¿Ok? Dios escuchó desde el cielo. Muchos de ellos no eran perfectos. De hecho, si estudiamos la Biblia, descubrirás que muchos de ellos adoraban a los dioses de Egipto. Y Dios les envió un libertador, como Jesús, Moisés, un salvador, para librarlos. Entonces Moisés los sacó, no porque fueran buenos, sino porque Dios es bueno. Dios recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Hace muchos años, Dios me habló y me dijo, estudia desde Egipto hasta el Sinaí, donde la ley se les dio. Esta es una imagen de pura gracia. Ninguno de mi pueblo murió en este periodo, aunque pecaron. Y rápidamente fui a la Biblia para verificar si Dios mentía. Todos conocen la historia. No, murmuraron. Cuando Dios los sacó, se enfrentaron al Mar Rojo, y los ejércitos de Egipto venían detrás de ellos. Y ellos clamaron a Moisés, murmuraron, Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir? ¿No hay sepulcros en Egipto? Moisés clamó a Dios y Dios dijo, pon adelante tu vara, alza tu vara. Y el mar se abrió. Es casi como si Dios no hubiera oído su murmuración, que es pecado, porque Dios no estaba tratando con ellos en base a su santidad, sino en su santidad, no basado en su fidelidad, sino en su fidelidad. Así que pasaron como por tierra seca, fueron buenos por un tiempo, por 3 días, y luego las aguas amargas de Mara intentaron beber de las aguas, era veneno en este lugar. Entonces volvieron a gritarle a Moisés. Moisés se volvió hacia Dios, y Dios dijo, Moisés, toma el madero. Cristo fue crucificado en un madero, y échalo en el agua, y las aguas se endulzaron, y se alegraron por un tiempo. ¿Cierto? Y luego, fueron felices solo por un tiempo. Luego dijeron, Moisés, tenemos hambre. ¿Nos trajiste aquí para morir? ¿Cuántos saben que murmurar es pecado? Y Moisés clamó a Dios y Dios dijo, haré llover. ¿Qué? ¿Juicio? No, maná. Parece que cada nuevo murmullo, cada nueva queja, trajo nuevos suministros de gracia. No porque quejarse sea correcto. Quejarse está mal. Pero Dios estaba demostrando que no estaban bajo un pacto de ley. Estaban bajo un pacto de favor inmerecido y no ganado. Y eran muy inmerecedores ahí. Pero Dios derramó su gracia y derramó su gracia y derramó su gracia. Pero algo pasó. Cuando llegaron al pie del monte Sinaí, de allí en adelante, después del Sinaí, después de que Dios dio los 10 mandamientos, cuando murmuraban, morían.
Cuando se quejaron, cayeron muertos. Entonces algo pasó entre aquí y nadie murió a pesar de que se quejaron. Mismo pecado. Pero aquí cuando se quejaban, morían. Dios me dijo hace años que estudiara esto. Algo pasó. En el capítulo 19 de Éxodo, el pueblo, en esencia, cambió de pacto. Esto es lo que le dijeron a Dios. En Éxodo 20, Dios dio los 10 mandamientos, pero Éxodo 19 te dice la razón. Éxodo 19, llegaron al pie del monte Sinaí y dijeron esto a Dios. Todo lo que Dios nos mande, eso haremos. Esto es lo que dice en su Biblia en español. ¿Sabes? Si lees Éxodo 19, justo después de que dijeron esto, la Biblia dice, Dios cambió su tono, Dios dio un paso atrás y dijo, Moisés, diles que no se acerquen. Esta montaña es santa. Si quieres que te bendiga basado en tu bondad, basado en tu fidelidad, y no mi bondad y mi fidelidad, este es el trato. No te acerques a la montaña o morirás. Pero, Pastor Prince, ¿dónde está el lugar para nuestro trabajo, nuestro comportamiento, nuestra moral? Vean esto. Si hubieran salido viendo la bondad de Dios, la amabilidad de Dios, la fidelidad de Dios, todo el camino hasta el monte Sinaí, en el monte Sinaí dijeran, Dios, no podemos guardar tu ley. Señor, es por gracia que nos sacaste, es por gracia que nos llevarás a casa. Dios lo sacó por gracia. Y siguen viendo la bondad de Dios, la fidelidad de Dios. ¿Sabes qué? Te enamorarás de Dios, que sigue supliendo, y la bondad de Dios los transformará. La bondad de Dios los llevará de gloria en gloria. La bondad de Dios guiará a aquellos que están pecando al arrepentimiento. Pero hay algunos entre nosotros, entre los que están en la iglesia hoy, que creen que mostrarle a la gente el amor de Dios, la bondad de Dios, consistentemente, hará que se rebelen aún más. Eso es creer equivocadamente. La fuerza del pecado no es la gracia, la fuerza del pecado es la ley. ¿Entienden eso, iglesia? ¿Están aprendiendo hasta ahora? Déjenme mostrarles. Voy a cerrar con esto. ¿Está bien? Un ejemplo del Nuevo Testamento cuando Jesús vino. En otras palabras, tu pecado no puede evitar que la gracia de Dios fluya. Todos tus lugares rotos no pueden detener el tsunami de olas que llenan los lugares vacíos, que llenan las grietas de tu corazón. Amén. En Mateo 14, versículo 1, el primer versículo nos habla de Herodes Antipas. Él era el hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande quería matar a Jesús cuando nació y era bebé. Ese es su padre, su papi. Ahora gobernaba su hijo, Herodes Antipas. Y todos los Herodes, por cierto, no son judíos. Son edomitas. Son pretendientes al trono. No tienen línea con David. Jesús era el rey oficial en realidad. ¿Entienden? Son edomitas, pero los romanos los colocaron allí como un rey títere. Entonces, Herodes Antipas tenía un problema de lujuria. Tenía lujuria por las mujeres y tenía una pasión por la esposa de su hermano Felipe. Herodías se llamaba. Y algo pasó. Cuando Juan el Bautista estaba vivo, le dijo, no te es lícito tomar a la mujer de tu hermano. Más tarde sabemos que el hermano murió. De alguna manera el hermano murió, ¿de acuerdo? Y se apoderó de su esposa y la convirtió en su esposa. Ahora, la esposa le guarda rencor a Juan el Bautista por su prédica en contra de esta relación. La Biblia comienza en el capítulo 14, Mateo 14. Comienza con el cumpleaños de Herodes. Y Herodías tiene una hija. La esposa tiene una hija. Una hermosa hija que baila ante él. Y él estaba tan feliz, este hombre lujurioso, que le dijo delante de todos sus invitados, lo que quieras, te juro que lo tendrás. Probablemente estaba borracho también. Y le preguntó a su mami. Su mami le dice, pídele esto. Y ella le pide a Herodes la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Y él no quería hacerlo. ¿De acuerdo? Pero como estaban ahí esos invitados, el juramento de un rey es un juramento. Y él le dio lo que ella quería. Y ella trajo a la madre la cabeza de Juan el Bautista. Deben entender una cosa. Cuando Jesús escuchó esto, noten esto. Entonces llegaron sus discípulos, es decir, los discípulos de Juan, y se llevaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Jesús escuchó las malas noticias. Estaba triste. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí, en una barca, a un lugar desierto y apartado. ¿Qué crees que él quiere hacer? Él quiere llorar un poco. No olviden que aunque es Dios, también es 100% hombre, con sentimientos y emociones como tú y yo. Él conoció a Juan toda su vida como hombre.
Y ahora él está de duelo, ¿cierto? Quiere algún tiempo a solas, porque él siempre está con las multitudes. Él es como un depósito de gracia, y la gente venían a él con todo tipo de necesidades y todo eso. Y él quería estar solo, así que se fue a un lugar desierto. ¿Qué hayas en un lugar desierto? Nada, pero él fue allí para estar solo. La Biblia dice, pero cuando las multitudes lo oyeron, lo siguieron a pie desde las ciudades. Imaginen, en el capítulo 12, él fue rechazado por los ancianos. Capítulo 13, él habló en parábolas. Capítulo 14, uno de sus mejores amigos en el ministerio, murió, su propio primo. Pero vean lo que pasó cuando las multitudes vinieron a él en su tiempo de soledad. El siguiente versículo nos dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a sus enfermos. Sanó a los enfermos. Toda la maldad del hombre, al igual que Israel bajo la gracia pura, cada nueva murmuración trajo nuevas demostraciones y provisiones de gracia. Parece que toda la maldad y el rechazo de los hombres trajo mucha más gracia para bendecirlos. ¡Aleluya! ¿Terminamos? Todavía estamos en el capítulo 14. Vean esto, cuando anochecía. Ahora sus cuerpos están bien. ¡Wow, amigo! Me siento bien. Hace mucho tiempo que no como. El tumor ya salió. Ahora tengo hambre. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. El siguiente versículo. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Denles algo de comer. Y ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Necesitas continuar? Vamos. ¿Sabes lo que pasó allí, verdad? Él multiplicó. Ya sea sanidad para tu cuerpo, ya sean provisiones durante un tiempo de recesión financiera. Puedes tener 5 panes y 2 peces, pero en las manos de Jesús se multiplican. ¿Eso es todo en este capítulo? Terminemos por el final. Él los envió a todos lejos. Él envió a toda la multitud lejos. Después de comer tenían 12 canastas llenas de sobrantes. Ellos eructaron. Jesús dijo, muy bien, comieron suficiente, ahora váyanse a casa. Él envió a sus discípulos antes en una barca para que se le adelantaran a través del mar de Galilea. Jesús subió a una montaña y es como Jesús ahora, y ya termino, es como Jesús ahora. Él está a la diestra del Padre, en un monte, en un lugar alto. Todos estamos nadando. No nadando, estamos en un bote remando en el mar de Galilea. Y la Biblia dice, en la 4ª vigilia de la noche hubo una tormenta que se levantó. Y Jesús los miró. La 4ª vigilia es de las 3 a.m. a las 6 a.m. Cuando está más oscuro, Jesús vio a sus discípulos en una barca. Y la Biblia dice que lo siguiente fue que él estaba caminando sobre el agua hacia ellos. Y gritaron, ¡es un fantasma! Jesús dice, no tengan miedo. Y en griego, yo soy. Tu español dice, soy yo. Pero en el griego, yo soy. Así es como Dios presentó su nombre a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy. La Biblia dice que en el momento en que lo reciben en la barca, el viento cesó. Los vientos le obedecieron. Y luego vino a tierra. Todo esto en el capítulo 14. Gracia después de la gracia. Veamos el capítulo 14. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le reconocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar el borde de su manto, sus extremidades. Y todos los que lo tocaron quedaron no solo bien, quedaron sanos. Hazte a un lado, Iron Man. Vuela lejos, Spider-Man. Oh, Superman. Todos estos superhombres son no reales. Pero este hombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, lleno de gracia y de verdad. No importa cuál sea tu enfermedad, no importa cuál sea tu condición, cuál sea tu depresión, en el momento en que lo tocas, perfectamente bien. Parece que después de esos capítulos de rechazo, y este capítulo que empieza con gran maldad contra Juan, hubo aún más gracia para el pueblo. Juan 1, debo decirles esto.
En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Debo decirles esto, ¿ven esa palabra? Ahora estamos en el versículo 12, todos lo recibimos, ¿cierto? Todos nos hemos convertido en hijos de Dios. Pero vean el versículo 11, vino a lo suyo, y los suyos no le recibieron. Voy a cerrar con esto. ¿Sabes que el primer suyo en griego es diferente del segundo suyos? Vino a lo suyo. Es diferente de, y los suyos no le recibieron. Ahora, en el griego existe este género neutro, o género masculino, o género femenino. El primero suyo es de género neutro, lo que significa que no es gente. Vino a lo suyo, a sus cosas. Pero el segundo, y los suyos, es de género masculino, lo que significa su propio pueblo, refiriéndose a personas, masculino, personas. Observen esto. Él vino a sus propias cosas. Lo reconocieron. Cuando pasó por las 6 tinajas de agua, todas se sonrojaron, se convirtieron en vino. Sus propias cosas lo reconocen. Los únicos que no lo recibieron son estas criaturas de 2 pies. Pero a pesar de que hemos pecado, la rebelión del hombre no puede apagar su corazón de amor. No puede detener la marea de